Bienvenido, hermano, hermana. Si estás viendo este video es porque algo en tu vida se ha derrumbado. Quizás experimentaste un fracaso que te desorientó, una pérdida que te dejó sin fuerzas, un divorcio que rompió tu mundo o el despido que sacudió tu identidad. Cuando todo se cae, parece que no hay salida. Pero hoy quiero decirte con autoridad espiritual, lo que se rompió en tus manos está ahora en las manos del alfarero celestial. Imagínate el proceso de un alfarero en su taller, con barro seco, moldeado, aplastado y rehecho, una y otra vez, hasta que una creación nueva toma forma en sus manos. Así es Dios con tu historia. Jeremías 18, 1-6 nos muestra este milagro. El profeta ve al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando la vasija se estropea, el hombre de Dios decide rehacerla para que cumpla su propósito. Esa vasija rota simboliza tu vida. Cuando el fracaso te golpea y sientes que no hay arreglo, el Maestro te recoge, te coloca en el torno de su gracia y comienza a construir algo mejor. No estás perdido, no estás desechado. Estás en manos de quien sabe qué hacer con tus ruinas. Y si has sentido que Dios está distante en tu dolor, te comparto la promesa de que Él está cerca de los corazones quebrantados. Salmo 34, 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No es una frase poética, es una verdad espiritual que impacta tu presente. Él no se queda al margen. Cuando tu corazón sangra, Dios se acerca. Cuando tu vida se derrumba, Él acude a reconstruir. Cuando tu fuerza falta, Él te sostiene con su mano que nunca falla. Pero hoy no solo quiero consolarte, quiero impulsarte hacia lo que viene. Porque el proceso de restauración no es para quedarte en el lodo, es para alzarte más alto que antes. Como el alfarero que transforma el barro en una obra de arte, Dios va a convertir tus cenizas en combustible para un nuevo capítulo. Lo que parecía ser tu fin será tu comienzo más glorioso. Y antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte activa de este ministerio digital. Si este mensaje ya está tocando tu alma, te invito a suscribirte al canal ahora para recibir más prédicas que edifiquen tu vida. Darle me gusta para mostrar que necesitas restauración fuerte y sigilosa. Dejar un comentario contándonos en qué área estás enfrentando ruina para orar contigo. Compartir este video en tus redes. Tu testimonio de sanidad puede transformar otras vidas rotas. Este no es un video más. Es una palabra que fue escrita de antemano para ti, para tu momento, para tu sanidad. El proceso del alfarero es silencioso, paciente, detallista. No te sorprendas si las piezas de tu vida vuelven más bellas, más firmes, con propósito eterno. Prepárate porque el próximo bloque será revelador. Hablaremos de cómo Dios comienza a reconstruir, paso a paso, y cómo reconocer ese proceso en tu día a día. Mantente firme hasta el final, porque al término de este mensaje, habrá una oración épica de restauración, algo que no querrás perderte. Del polvo a la promesa. Cuando Dios comienza la reconstrucción, a veces creemos que la reconstrucción de Dios es inmediata, pero el alfarero no trabaja con prisa. Él forma con intención. Él permite que las ruinas permanezcan un tiempo para enseñarnos que su poder no radica en evitarlas, sino en usarlas. En Isaías 61:3 leemos que Él da cambio de ceniza por corona, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No hay ruina que Él no pueda convertir en belleza. La ceniza no es el fin, es el inicio del fuego que purifica. En Deuteronomio 8:2-3, el Señor recuerda al pueblo cómo los llevó al desierto para humillarlos y probar lo que había en sus corazones. A veces la pérdida de empleo, el divorcio o el colapso financiero es el desierto moderno que Dios usa para procesarnos. No es castigo, es revelación. Lo que se cayó no era el plan, era parte del plan. El desierto no te destruye, te desnuda y luego te equipa. Y mientras estás en medio de ese vacío, es fácil sentirse inútil. Pero en Jueces 6:12-16, cuando el ángel del Señor llama a Gedeón, él se consideraba el más pequeño de su tribu. Sin embargo, Dios lo llama varón esforzado y valiente. Dios ve en ti lo que ni tú ves.
La reconstrucción comienza cuando crees más en su voz que en tus circunstancias. Job es otro ejemplo perfecto. En Job 1:20-22, después de perderlo todo, rasga su manto, cae en tierra y adora. No maldice, no huye, adora. ¿Qué haces cuando todo se cae? Tu respuesta determina tu destino. Job no entendía el por qué, pero no soltó el quién. Y ese quién es Dios. En ese tipo de adoración se activa la restauración. En Ageo 2:9, Dios hace una promesa que trasciende el tiempo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, lo que viene después de la pérdida será más glorioso que lo que se perdió. A veces, el dolor de una temporada anuncia la gloria de la próxima. También vemos en Lucas 5:4-6 cómo Pedro, después de una noche de fracaso total como pescador, obedece a Jesús y lanza nuevamente la red. El resultado, una pesca milagrosa. La caída no canceló su llamado. El fracaso no definió su final. Fue precisamente desde esa ruina que Jesús comenzó a formar su ministerio. En Primera de Reyes 17:10-16, una viuda está a punto de morir de hambre, con solo un puñado de harina. Pero al obedecer la voz del profeta, la escasez se convirtió en provisión inagotable. ¿Qué estás dispuesto a poner en manos de Dios hoy, aunque parezca poco? Él no necesita abundancia para reconstruir, solo necesita tu sí. Y no olvidemos el Salmo 147:3 que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se trata de pretender que no pasó nada, se trata de reconocer que, aunque pasó, Dios no ha terminado. Él está presente en el dolor y trabaja en el silencio. La reconstrucción de Dios no siempre es ruidosa. A veces, mientras lloras en secreto, Él ya está diseñando lo que vendrá. Cuando todo se cae, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué vas a edificar, Señor, desde aquí? Dios no necesita estructuras intactas, solo corazones dispuestos. Cuando las estructuras caen, Dios no busca tus logros pasados, busca tu disposición presente. Lo que te hizo exitoso antes no siempre es lo que te llevará a la próxima temporada. Dios a veces permite el colapso de lo viejo para edificar lo eterno. En Romanos 8:28, se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que se cayó, aún lo que perdiste, aún lo que no entendiste, está bajo su plan. En Esdras 3:10-13, el pueblo celebra la colocación de los cimientos del nuevo templo, pero algunos ancianos lloran al recordar la gloria del anterior. Dios estaba haciendo algo nuevo, pero la comparación con el pasado les robaba el gozo. A veces, no puedes ver lo nuevo de Dios porque estás demasiado aferrado a lo viejo que cayó. Suelta el ayer para abrazar el mañana. En Nehemías 2:17-18, cuando el pueblo ve los muros de Jerusalén en ruinas, Nehemías no se lamenta, no culpa, no se queja. Dice: levantémonos y edifiquemos. Esa es la actitud que Dios bendice. La fe que ve oportunidad en medio del colapso. No necesitas entender todo para empezar a reconstruir. Solo necesitas dar el primer paso. Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, termina bajo un árbol deseando morir. En Primera de Reyes 19:4-8, el ángel de Dios lo visita y le da pan y agua. A veces lo que necesitas no es una explicación, sino provisión divina para levantarte otra vez. Elías no fue rechazado por quebrarse, fue restaurado porque no se quedó allí. En Filipenses 1:6, Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó, Él lo terminará. No con tus fuerzas, sino con su fidelidad. Tu parte es no rendirte, la suya es no dejar de obrar. También vemos en Marcos 5:25-34 el ejemplo de la mujer con flujo de sangre. Había gastado todo en médicos sin resultados, pero cuando todo se cayó en su vida, decidió tocar el borde del manto de Jesús. Esa fe en medio de la ruina desató el milagro. Cuando todo se desmorona, hay poder en un simple acto de fe. En Salmo 3:3-5, David declara que Dios es escudo alrededor de él, su gloria y el que levanta su cabeza. Aun siendo perseguido por su propio hijo,
encuentra en Dios la fuerza para no rendirse. Así es la restauración divina. No depende de tus circunstancias, sino de tu confianza. En 2 de Corintios 4:16 a 18, Pablo afirma que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. A veces lo visible cae para que lo invisible sea revelado. Y en ese proceso, Dios moldea tu carácter. Y en Ezequiel 37, 1 a 10, el profeta ve un valle de huesos secos. Dios le dice que profetice sobre ellos, y los huesos cobran vida. Lo que estaba muerto revivió. Lo que estaba destruido se levantó. Así hará Dios con tu historia. No importa cuán seco esté tu valle, cuando Él habla hay resurrección. Dios no necesita estructuras perfectas. Él solo necesita que le creas. Y cuando lo haces, Él empieza a construir algo más firme, más santo, más eterno de lo que perdiste. Las ruinas no son la tumba, son el terreno del renacer. Cuando todo se cae, hay un momento en el que el alma se pregunta si es posible volver a empezar. En ese instante, el enemigo susurra mentiras, que no tienes valor, que todo terminó, que ya no hay vuelta atrás. Pero es en ese mismo lugar de ruinas donde Dios hace florecer lo nuevo. En Sofonías 3:17 se nos dice que Dios está en medio de nosotros como poderoso Salvador. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios no se aleja cuando caes, se acerca para levantarte con ternura y propósito. En Génesis 21, 14 a 19, Agar camina en el desierto, abandonada con su hijo, sin rumbo ni agua. Cuando todo parece terminado, Dios le abre los ojos y ve un pozo de agua. La solución estaba allí, pero no podía verla hasta que Dios intervino. Así también, cuando todo se cae a tu alrededor, lo que necesitas no siempre es un milagro nuevo, sino ojos nuevos para ver lo que Dios ya ha provisto. En Primera de Crónicas 4:9 a 10, Jabez clama a Dios en medio de su dolor y recibe bendición. Su nombre significaba dolor, pero su historia terminó en honra. No importa con qué nombre hayas sido marcado, lo que Dios declara sobre ti tiene más poder que cualquier herida pasada. En Lamentaciones 3:21 a 23, Jeremías, en medio del caos de una ciudad destruida, declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En la peor temporada de su vida, aún así encuentra esperanza. Eso es lo que hace la fe verdadera. No niega el dolor, pero cree que el mañana aún guarda promesa. En Zacarías 4:6 a 10, el profeta escucha que la obra será terminada no con ejército ni fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Los comienzos pequeños no son despreciables. Aun si estás empezando otra vez desde cero, si lo haces con Dios, terminarás en victoria. No necesitas más recursos, solo necesitas su dirección. En Josué 1:5 a 9, Dios le dice a Josué que así como estuvo con Moisés, estará con él. Aunque todo se había caído con la muerte de su líder, Dios no había cambiado. Su presencia seguía siendo la garantía del éxito. A veces perdemos pilares en nuestra vida, pero si su presencia sigue, nada está perdido. En Eclesiastés 3:1 a 8, se nos recuerda que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Si estás en la temporada de ruinas, no desesperes. Vendrá la temporada de construcción. Dios no te dejó a mitad del camino. Él conoce los tiempos perfectos para tu vida. En Hechos 16, 22 a 26, Pablo y Silas están presos, golpeados, encadenados. Pero en medio de la noche cantan himnos. Y el lugar tiembla, las puertas se abren, las cadenas se sueltan. La adoración en medio de la ruina tiene poder. No necesitas una condición perfecta para alabar. Alaba en las ruinas y verás liberación. En Mateo 9:18 a 26, Jesús entra en una casa donde todos lloran por una niña muerta. Él dice, no está muerta sino duerme. Donde los demás ven fin, Jesús ve pausa. Lo que parece muerto en tu vida puede estar dormido, esperando su voz para levantarse otra vez. Dios no necesita que todo esté en orden para obrar. De hecho, Él prefiere trabajar donde todo está en ruinas. Es allí donde su gloria no compite con tus logros. Es allí donde solo Él puede recibir el honor.
Cuando todo se cae, prepárate, porque estás parado justo donde Él empezará a edificar algo eterno. La restauración de Dios comienza con lo que queda, no con lo que perdiste. El mayor error que cometemos cuando todo se cae es mirar únicamente lo que se ha perdido. Dios, en cambio, comienza su obra con lo que queda. La Biblia está llena de hombres y mujeres que no fueron restaurados desde la abundancia, sino desde la escasez. En Segunda de Reyes 4, 1-7, una viuda desesperada clama al profeta porque su acreedor quiere llevarse a sus hijos. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella responde, nada, solo una vasija de aceite. Esa vasija, en manos de Dios, se convirtió en la fuente de su milagro. Lo que tú llamas poco, Dios lo llama suficiente. En Mateo 14, 15, 21, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces. Una multitud hambrienta es alimentada porque un niño ofreció su almuerzo. Cuando todo se cae, a veces lo único que necesitas es un corazón dispuesto a entregar lo que tiene. El cielo se mueve cuando un alma entrega lo pequeño con fe. En 2 de Timoteo 1, 6-7, Pablo exhorta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en él. Le recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese fuego interior puede haberse apagado por las caídas, pero sigue allí. Dios no necesita volver a encender una llama nueva. Solo quiere que avives lo que aún arde. En Hebreos 10, 35-36, el autor dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Después de haber hecho la voluntad de Dios, recibirás la promesa. Muchos se rinden justo antes de que llegue la restauración. Pero si permaneces firme, aunque todo se haya derrumbado, verás su fidelidad. En Números 21, 8-9, el pueblo de Israel, herido por serpientes venenosas, es salvado cuando Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce. Quien la miraba, vivía. El acto de levantar los ojos hacia lo que Dios ha ordenado trae vida, incluso en medio del juicio. No mires más las ruinas, mira lo que Dios ha levantado para tu sanidad. En Hechos 9, 10-18, Ananías es enviado a orar por Saulo. Un perseguidor de la iglesia está ciego, derribado y humillado. Pero en ese estado, Dios está formando al apóstol Pablo. Lo que parecía el final era solo el comienzo de su ministerio. Tus caídas pueden ser el escenario donde Dios inicia tu verdadero llamado. En Levítico 26, 3-13, Dios promete restauración total si su pueblo camina en obediencia. Les asegura lluvia a su tiempo, frutos abundantes, paz en la tierra y su presencia entre ellos. No hay restauración sin obediencia. El camino para volver a edificar comienza con el corazón inclinado a su voluntad. En Juan 11, 39-44, Marta le dice a Jesús que Lázaro ya hiede, que es tarde. Pero Jesús responde que si cree, verá la gloria de Dios. Luego, con voz potente, llama a Lázaro fuera del sepulcro. Lo que parecía irreversible fue transformado en testimonio. Tu situación puede estar en descomposición, pero Jesús tiene la última palabra. En Miqueas 7, 8-9, el profeta dice, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La caída no es derrota cuando Dios está contigo. La oscuridad no es el final cuando su luz te guía. Aun si estás rodeado de ruinas, el Dios de la restauración tiene planes de resurrección. Lo que queda en tus manos, por pequeño que sea, es materia prima para los milagros. No necesitas recuperar todo para comenzar otra vez. Solo necesitas poner en manos del alfarero lo que te quedó después del colapso. Él sabe exactamente cómo reconstruirlo todo. La reconstrucción más poderosa ocurre en el silencio de Dios. Cuando todo se cae, a menudo el silencio de Dios es más fuerte que el estruendo de la caída. En esos momentos, el alma se siente abandonada, pero es precisamente ahí donde Dios obra con mayor profundidad. En Habacuc 2, 1-3, el profeta sube a su torre de vigilancia para esperar lo que Dios responderá. Y el Señor le dice, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio no es ausencia, es preparación. La visión divina no se cancela por los escombros, solo está esperando el tiempo perfecto. En 1 de Pedro 5:10
se nos asegura que después de haber padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hay cosas que no se aprenden en la comodidad, sino en la crisis. El sufrimiento no es una señal de que Dios te ha dejado, sino una herramienta que Él usa para forjar carácter eterno. En Daniel 3:23-27, los 3 jóvenes hebreos son lanzados al horno de fuego. No hay intervención antes del horno. No hay rescate antes del fuego. Pero en medio de las llamas aparece uno semejante al Hijo de Dios caminando con ellos. La prueba no fue evitada, fue habitada por su presencia. Lo que debió consumirlos se convirtió en el escenario de su gloria. En Amós 9:11-15, Dios promete restaurar el tabernáculo caído de David. No lo desecha, lo reconstruye. Promete días en que el que ara alcanzará al segador. Lo que Dios repara, lo hace con abundancia. Él no restaura solo para volver al punto de partida, sino para llevarte más allá de donde estuviste. En Juan 21:3-7, Pedro regresa a pescar después de haber negado a Jesús. Vuelve al oficio que conocía, frustrado, confundido. Pero en la orilla lo espera Jesús con pan y pescado. En ese desayuno silencioso comienza su restauración. Jesús no le hace un sermón, lo invita a comer. A veces, Dios restaura más con presencia que con palabras. En Salmo 126, versículos 5-6, se nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El llanto que has derramado sobre los restos de tus sueños es la semilla de la próxima cosecha. Nada se pierde en el reino de Dios. Cada lágrima es recogida, cada suspiro es contado, cada herida es redimida. En 1 de Samuel 33-8, David regresa a Siclag y encuentra la ciudad quemada, sus esposas e hijos secuestrados. El pueblo quiere apedrearlo, pero David se fortalece en el Señor y consulta qué hacer. Dios le dice: persíguelo, porque ciertamente lo alcanzarás y sin duda recuperarás todo. Aún después del saqueo, hay recuperación total para los que consultan a Dios. En Eclesiastés 7:8 se nos recuerda que mejor es el fin del negocio que su principio. Aunque todo se haya desmoronado en medio del proceso, el final en las manos de Dios siempre será mejor que el inicio en manos humanas. No mires con nostalgia lo que tenías, espera con esperanza lo que viene. En Isaías 43:18-19, Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Lo nuevo no empieza cuando todo está bien, empieza cuando estás dispuesto a dejar el pasado atrás. Aun si todo se ha caído, Dios no necesita tus ruinas, solo tu disposición para seguir adelante. En Romanos 5:3-5, se nos enseña que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Cuando todo se cae, no pierdes la esperanza, la encuentras. Porque es allí donde dejas de confiar en lo que ves y comienzas a creer en lo que Dios prometió. El plan de Dios nunca termina en escombros. Cuando contemplamos los escombros de lo que alguna vez fue nuestra vida, es fácil pensar que todo se acabó. Pero el plan de Dios nunca termina en escombros. Su propósito no muere cuando algo se rompe. Al contrario, muchas veces comienza justo allí. En Zacarías 9:12, Dios llama a los cautivos de esperanza y promete devolver el doble de lo perdido. Él no solo restaura lo roto, sino que lo multiplica. No te resignes a los restos. Lo que viene es mayor que lo que se fue. En Génesis 50:19-21, José se encuentra con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Ellos temen su venganza, pero José responde: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo ha usado para posicionarte. Las traiciones, las injusticias, los fracasos, son herramientas en manos del soberano para llevarte a tu destino. En 2 de Crónicas 20:1-25, Josafat enfrenta una amenaza militar imponente. En lugar de organizar una estrategia de guerra, proclamad ayuno y oración. La respuesta divina no es una espada, sino una alabanza. El pueblo adora, y Dios pone emboscadas contra sus enemigos. Hay victorias que no se pelean con fuerza, sino con fe. Cuando todo se cae, levanta adoración en medio del caos y observa cómo Dios pelea por ti. En Mateo 8:23-27,
Jesús duerme en la barca mientras los discípulos enfrentan una tormenta feroz. Ellos gritan, temen, creen que van a morir. Pero Jesús, al despertar, reprende al viento y al mar, y viene una gran bonanza. A veces, cuando Dios parece dormir, no es que no le importe, sino que está esperando el momento exacto para hablar y traer paz. Su silencio nunca es descuido, es soberanía. En Hechos 3, 1-8, un cojo de nacimiento es llevado cada día a la puerta del templo. Su vida era rutina, limosna y resignación. Pero ese día, Pedro y Juan le ofrecen algo distinto. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese instante todo cambió. Cuando todo se cae, a veces lo que necesitas no es una repetición de lo viejo, sino una palabra nueva que lo transforme todo. En Proverbios 24:16 se afirma que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No se trata de cuántas veces fallas, sino de cuántas veces decides volver a levantarte. La justicia no se mide por la ausencia de caídas, sino por la persistencia en la restauración. Cada vez que eliges levantarte, Dios añade algo nuevo a tu carácter. En Jeremías 29:11-14, el Señor declara, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no improvisa. Aunque tú no veas el camino, Él ya ha trazado la ruta. Y lo que ahora son ruinas, pronto serán testimonio de su fidelidad. En Salmo 18, David describe cómo clamó a Dios en su angustia, y Él descendió con poder para rescatarlo. Lo sacó al lugar espacioso, lo libró porque le agradó. Cuando clamas desde lo más profundo de tu ruina, no estás lanzando palabras al viento. Estás activando la respuesta del cielo. Tu clamor mueve a Dios. En Juan 5:29, un paralítico espera por años junto al estanque de Betesda, con la esperanza de que alguien lo ayude. Pero un día, Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? En medio de su resignación, aún quedaba fe. Jesús no necesita movimiento de aguas, solo tu disposición a recibir. Aun cuando parezca tarde, Él llega justo a tiempo. En Josué 6:1-20, los muros de Jericó caen no con armas, sino con obediencia y alabanza. Marcharon en silencio, luego gritaron y los muros cayeron. Hay estructuras en tu vida que solo caerán cuando obedezcas sin entender. El sonido del quebranto a veces es el eco de la victoria que se aproxima. La reconstrucción divina no termina en restauración, termina en propósito. Cuando todo se cae y Dios comienza a levantar desde las ruinas, su plan no es solo reconstruir lo que tenías, sino revelarte el propósito por el cual todo colapsó. En Primera de Reyes 17, 1-16, el profeta Elías es enviado primero al arroyo de Querit, donde es alimentado por cuervos, y luego a la casa de una viuda que apenas tenía una última comida. Cada caída, cada escasez, cada momento oscuro fue una antesala del milagro. El propósito estaba escondido detrás del colapso. La provisión divina llega cuando obedecemos, incluso en lo incomprensible. En Lucas 7:11-15, Jesús llega a Naín y encuentra a una viuda llevando a enterrar a su único hijo. Nadie le pidió ayuda, nadie clamó, pero su compasión lo movió a actuar. Tocó el féretro y el joven resucitó. La reconstrucción a veces llega sin que la pidas, simplemente porque Él conoce tu dolor. Cuando Dios ve una ruina, no pasa de largo, la toca y la resucita. En Filipenses 3:13-14, Pablo dice que olvida lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está delante, prosiguiendo a la meta. Las ruinas pueden servir como recuerdos, pero no como residencia. Dios te llama a moverte hacia adelante. Lo que se cayó ya no tiene poder. Lo que está delante es más valioso que lo que quedó atrás. En Marcos 10:46-52, Bartimeo, un ciego junto al camino, clama a Jesús por misericordia. A pesar de que la multitud lo manda a callar, él grita más fuerte. Jesús se detiene, lo llama y lo sana. A veces, tu reconstrucción depende de cuánto estás dispuesto a clamar, incluso cuando todos te dicen que te calles. La fe que no se rinde abre el cielo. En Colosenses 3:1-3 se nos exhorta a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo.
Lo que se cayó en lo visible no determina lo que permanece en lo invisible. El verdadero cimiento es espiritual, y lo que Dios construye en lo eterno no puede ser derribado por lo temporal. En Juan 20, 24, 29, Tomás duda hasta que ve las heridas de Jesús. Pero aún con su incredulidad, Jesús se le presenta. Dios no descarta a los que dudan en medio de las ruinas. Al contrario, se revela a ellos. El propósito no es que vivas sin dudas, sino que tus dudas te conduzcan al encuentro. En Gálatas 6:9 se nos recuerda que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La reconstrucción no es solo para ti. Otros se alimentarán del fruto que produzcas después del quebranto. Tu perseverancia será semilla para futuras generaciones. En Mateo 25, 14 a 30, la parábola de los talentos enseña que Dios espera que multipliquemos lo que Él nos da, incluso en contextos difíciles. Uno escondió su talento por miedo, mientras otros arriesgaron y crecieron. El miedo al fracaso no puede gobernar tu reconstrucción. Tienes algo en tus manos que, si lo mueves con fe, crecerá. En Hebreos 12, 1 a 3, se nos anima a correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. Él soportó la cruz, menospreció el oprobio y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así como Él soportó lo que se rompió, tú también puedes caminar hacia lo que será eterno. En Hechos 27, 21 a 44, Pablo está en medio de un naufragio. Todo parece perdido. El barco se destruye, pero todos llegan con vida a la orilla. Dios le había prometido que debía testificar en Roma, y nada lo detendría. A veces el barco se destruye, pero el propósito permanece intacto. Lo que se cae no es el final, es el tránsito hacia el cumplimiento. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hasta el final de esta prédica y seguir apoyándonos. Recuerda que cuando todo se cae y crees que no pasa nada, no es así, porque Dios reconstruye. Lo que emerge no es simplemente una versión restaurada de ti mismo, sino una vida que testifica de su poder. En Isaías 61, 3 a 4, se promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Luego dice que serán llamados plantación de Jehová, y reedificarán las ruinas antiguas. Aquellos que han conocido la destrucción son precisamente los llamados a levantar a otros. Si estás entre ruinas, recuerda, estás siendo equipado para restaurar generaciones. En Job 42, 10 a 17, después de todo su dolor, Dios le devuelve el doble de lo perdido. Su final fue más bendecido que su principio. Pero lo más impactante no es la riqueza restaurada, sino que Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces lo que se cae es necesario para que veas a Dios como nunca antes. Las pérdidas revelan la verdadera riqueza. En Romanos 15:13 se declara: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La esperanza es más fuerte que la ruina. Es la certeza de que lo mejor aún no ha sido escrito. Cuando todo se cae, Dios no borra tu historia, la reescribe. Y lo hace con tinta de gloria y restauración. En 2 de Pedro 5, 6 a 10, se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Lo que hoy se ve como quebranto, mañana será fundamento. En Isaías 58, 11 a 12, se promete que Jehová te pastoreará siempre, saciará tu alma en las sequías y fortalecerá tus huesos. Serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan, y edificarás los escombros antiguos. La restauración no es egoísta, te convierte en canal para restaurar a otros. Entonces, si estás caminando entre ruinas, no las mires como un final, míralas como el terreno donde Dios está colocando la primera piedra de algo eterno. Tu dolor tiene diseño, tus lágrimas riegan el suelo de un propósito glorioso. Tu historia, marcada por pérdidas, será la plataforma para levantar a otros. No estás solo, no estás olvidado, estás siendo preparado. Ahora inclina tu corazón y acompáñame en esta oración final. Pero antes de continuar,
quiero invitarte a que formes parte activa de este ministerio digital. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal ahora para recibir más prédicas que edifiquen tu vida. Darle me gusta para mostrar que necesitas restauración fuerte y sigilosa. Dejar un comentario contándonos en qué área estás enfrentando ruina para orar contigo. Compartir este video en tus redes. Tu testimonio de sanidad puede transformar otras vidas rotas. Este no es un video más. Es una palabra que fue escrita de antemano para ti, para tu momento y para tu sanidad. Oremos. Señor amado, Dios de los comienzos nuevos, te doy gracias porque aun cuando todo se ha derrumbado a mi alrededor, tú permaneces firme. Hoy entiendo que lo que se cayó no fue mi final, sino el escenario donde tú levantarás algo más fuerte, más santo, más glorioso. Perdóname por las veces que dudé, que me detuve, que lloré sin esperanza. Pero hoy desde esta tierra seca, yo proclamo que algo nuevo se está gestando. Espíritu Santo, fortalece mis manos para reconstruir, abre mis ojos para ver como tú ves y limpia mi alma de toda amargura, para que pueda caminar en fe y no en derrota. Gracias porque no desperdicias el dolor, porque usas mis ruinas como semilla de esperanza para otros, porque donde yo veo pérdida, tú ves inicio. Hoy me levanto, me sacudo del polvo, me anclo en tu palabra y declaro que mi historia aún no ha terminado, que mis lágrimas no han sido en vano y que lo que construyas de aquí en adelante no podrá ser derribado, porque tú mismo serás el fundamento. Padre, bendice a cada persona que escucha esta palabra. Levanta al abatido, restaura al quebrado, llama con ternura a los que estaban a punto de rendirse y haz de este mensaje una antorcha encendida en medio de las cenizas. Que cada vida que lo escuche sea transformada y que al compartirlo, otros también encuentren restauración. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Dios te bendiga.